municipio de Tierra Alta, Córdoba, existe un lugar donde la historia se cuenta en la voz de sus habitantes. La vereda El Cairo ha sido hogar de generaciones, un territorio donde la vida ha transcurrido entre el trabajo en el campo, las festividades y la lucha por la tranquilidad. Hemos constituido nuevamente la vereda conformando una comunidad que hoy en día está legalizada jurídicamente con toda su legalización correspondiente a un derecho digno como una comunidad. Cuando yo empecé no habían tantas casas, era la del Cairo, la de allá del Peñoso del Señor y una que otra casita por aquí por la vereda. Últimamente es que se ha poblado, se han ido los anayas ahí en el Cairo, han dado tierra y han vendido pedacitos de tierra a gente que han venido por ahí y han construido, han hecho la casita, por aquí también cerquita. Y es que ahí está un poquito poblado, pero antes eran las fincas de las casas de la finca grande, apenas era lo que había por acá. Pero los trabajadores, los mismos, los patrones le dieron un pedacito de tierra, mire, que tenían tantos años, hágase una casita ahí para que viva ahí, que yo lo ayudo, yo, mire, hágase, y así es que ha ido poblándose la región, pero antes era bastante despejada. Quienes han vivido aquí desde hace décadas recuerdan con nostalgia la paz que se respiraba. El campo era generoso y la vida, aunque sencilla, estaba llena de momentos de armonía. Nacido y criado aquí en esta región de la vereda El Cairo, hijo de Manuel Antonio Pérez y Silvia María Pérez. Y así nosotros somos nativos de aquí. Hemos pasado las verdes y las maduras en estos territorios y siempre agricultor, ganadería y haciéndole para adelante a lo que caiga. Hace 7 años, en 2017 nos regresaron las tierras y aquí vinimos a trabajar de lleno y aquí estamos. La vereda del Cairo era un caserío, se me escapa la totalidad, pero hay una cantidad de casas alrededor de la escuela. No le digo, puro campesino, aquí no había pelea del uno con el otro, sino unido. Vereda sana, todos los campesinos trabajaban contentos, se hacía fiesta, carreras de caballo, fandango, todo, y aquí en la escuela. Las fiestas culturales eran el corazón de la comunidad. Corridas de caballo, pelea gallo, estas eran las costumbres que habían por acá. Nosotros cuando estábamos pequeños íbamos, las organizaban todo lo que era, la vereda, fritaban empanadas, patacones, y así se unían todos para la corrida de caballo. Había fiesta en la noche y peleas de gallo entre todos. La economía giraba en torno al trabajo agrícola y la ganadería. Los pobladores se dedicaban a cultivar, aprovechando la fertilidad de sus tierras. A la agricultura, por lo menos mi papá tenía una cantidad de trabajadores porque mi papá arrendaba tierra y tenía de profesión sembrar arroz para vender, lo mismo que el maíz. Esa gente trabajaba con él y para tiempos de Navidad pues él les mataba un marrano, pastelada y contento con él. Aquí porque el campesino siempre quedaba en marrano y tiene la comida en el monte, la yuca, el arroz, todo. Y apenas se salía a comprar el aceite, el azúcar y eso, al pueblo. Pero eso demoraba uno para ir al pueblo. Todavía la gente, una parte que no tiene mucha tierrita, se dedica a la agricultura. Al arroz, la yuca, el cacao. El que tiene ya más tierrita se dedica a la ganadería, por lo menos yo nací en la ganadería y estoy en ganadería. Sí. Pero llegar a la vereda no siempre fue fácil. Los caminos eran trochas de barro en invierno y polvorientos en el verano. El transporte era limitado y muchas veces los viajes se hacían al lomo de mula o a pie. Era bastante difícil, porque en invierno era difícil llegar por acá. Llega uno hasta Tierra Alta,
porque los caminos estaban muy malos. Mire que este del Cairo, estos puentes, había esa cantidad de puentecitos que de quebradas que hay, y lo que hacía, se entraba en verano, que secaba la quebrada y entonces uno se metía por ahí. Entonces fueron haciendo que un puente, el otro año hacían otro puentecito y así fueron haciéndose los puentes para poder meterse uno llega por acá en invierno. Pero en invierno casi nunca se llegaba en carro para acá. Uno llegaba hasta Tierra Alta y en Tierra Alta dejaba uno el carro en Tierra Alta o podía un poquito más para acá y la llevaban caballos o burros y uno se venía entonces en eso, para acá para la finca. La vía era bastante dura porque la quebrada de Flores se crecía mucho, la quebrada de Flores y la quebrada del medio. Y entonces antes los puentes eran de madera. Cuando venían esas avalanchas se rompían muchas veces, era también tan difícil para uno salir porque quedaban lo que uno llama el durmiente. Claro que de aquí a allá y arriba las tablas. Las tablas iban y quedaban, y uno pasaba con tanto trabajo por ahí. El Cairo tiene sus historias propias. El propietario de estas tierras recuerda cómo llegó aquí, cómo compró su finca y decidió echar raíces en este paraíso rodeado de cultivos, ganadería y naturaleza. Hombre, yo compré esto en el año 93, 1993. Y de ahí para acá la he tenido, la finca. Ese nombre se lo puso el hermano mío, Alberto Anaya López. Conrado Santamaría era el dueño de Jaraguay, o el administrador de Jaraguay era enfrente de Volador, una finca grande. Y él era el que atendía esa finca. Era Conrado Santamaría. Pero el día que yo le compro, que vine aquí y me lo encuentro, ¿cómo esto lo vamos a definir hoy? Y dice, no, papá, le dijo el hijo, es que mi mamá puede vender. Doña Lidia Goñi, de Santa María. Ah, bueno, estamos ya. Ella está lista y yo estoy listo para comprar. Si ella puede vender, porque yo no le voy a comprar a ningún banco, ni al Banco Colombia, ni a la Caja Agraria, ni nada. Yo no remato fin. No, yo voy a comprar una cosa legal, es legal. ¿Yo? Así que yo por eso cogí y le compré a doña Lidia Goñi. Cuando dijo el hijo, oh mamá, pero es que usted puede venderle a vender. Ah, bueno, aquí vamos mismo a fritar tajadas aquí. Y ahí le compré a doña Lidia Goñi de Santa María. Y entonces le puso el Cairo a este. Y gustó el Cairo. Yo compré 333, 32. Plátano con tierra que tenía, pero estaba hablando de la verdad. Yo me dediqué aquí a tener ganadito, tenerlo bien, pasarle a los que ya se daban, y casi estuve cebando. Yo cebé un ganado de un hermano y me vi que me salió bien, y no, a mí me gusta la ceba. Con el tiempo los cambios llegaron. Algunos se fueron, otros regresaron con la esperanza de recuperar la vida tranquila que siempre caracterizó a la vereda. Hoy muchas familias han retornado y poco a poco reconstruyen su hogar con la certeza de que aquí, en la vereda del Cairo, pueden vivir en paz. Llegamos, no había energía, llegamos en retorno. Cuando uno se desplaza, regresa nuevamente al campo con lo poquito que puede entrar nuevamente, a constituir nuevamente lo que se perdió en años anteriores de muchos intereses como la educación, la vía de penetración, salud, todo eso lo tenemos para recuperarlo como hemos recuperado la escuela nueva El Cairo, no de la comunidad. Es una comunidad muy unida, muy llevadera, constituidora a los trabajos de la comunidad, pongamos.
seguimos en la misma lucha, no hay una diferencia, el personal confía en un presidente, el presidente confía en su afiliado, no tenemos nada malo, un malentendido, todo es como una familia. ¿Por qué? Porque la comunidad es una familia. Primero que todo logramos la energía que no la teníamos. Segundo logramos el colegio. Tercero podemos decir que logramos la vía que está en mejores condiciones, que eso era un poco hueco anteriormente, y vamos como en pues de mejorar más todavía. Esa es la iniciativa de la comunidad. Los pobladores de acá se dedican a la agricultura y ganadería, y de pronto una cochera de cerdo, gallinas ponedoras, pollos de engorde, a un trabajo de igualmente productivo para el sustento de las familias de cada hogar. En cada rincón se siente el eco del pasado y el latido de un futuro que aún se sigue escribiendo. Tengo mucho tiempo, más o menos, yo tengo 83 años, llegué aquí como de 25 años, pero aquí donde estoy tengo 43, 44 años, está aquí, que compré todo el sitio. Ya como 15 años más o menos estaba trabajando, viviendo aquí. Llevamos 7 hermanos. No, ya, por aquí estoy yo apenas. No, bien, todo bien, gracias a Dios. Tengo 14 años de volver a retornar. Yo nací por aquí, sí, con casitas así, trabajando, vivíamos de plátano, de manzano, de papocho. Los recuerdos que tengo, imagínense, son muchos. Cuando vivía con la abuela, el abuelo, nos encerrábamos a pie, en caballo. Tenía la abuela bastante carnero, nos gustaba montarnos en los corrales, ordeñar y eso.